Buenos días, alumnos. Espero se encuentren muy bien en sus casas. Hoy comenzamos una nueva actividad y cambiamos el contenido. Dejamos de lado lo que es el cómic y comenzamos con la fotografía. El objetivo es que ustedes conozcan parte de la historia de la fotografía y cómo esta influye en la historia del arte, sobre todo en la pintura. Ya, quiero que escuchen con atención este video y después hay un artículo que tienen que leer sobre la historia de la fotografía y contestar 2 preguntitas solamente. ¿Ya? A finales del siglo XIX, cuando comienza a aparecer las primeras fotografías, llega a competir directamente con la pintura. Al menos eso se pensaba en ese momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pintura en ese entonces cumplía un papel súper importante. Era la única que retrataba a los personajes un momento, captaba un lugar, sensaciones, ya las captaba y las retrataba. Cuando nace la fotografía, la pintura sale de esa quietud que había del estilo clásico, porque si comparamos una fotografía y una pintura, que en ese momento la pintura trataba de captar la realidad solamente, obviamente que nada mejor que la fotografía lo podía lograr. Por lo tanto, en la pintura hay un quiebre, pero ese quiebre se podría decir que salva la pintura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al pintor lo obliga a recrear otra realidad, una realidad que no existía, que solamente existía dentro del pintor. Exagerar los colores, tratar de captar el movimiento, la atmósfera. ¿Ya? Esto tiene mucha relación con el impresionismo. Los impresionistas toman la fotografía y la ponen a servicio de ellos, pero no la toman por lo realista que puede ser, sino que por las imperfecciones. Ellos amaban la fotografía mal tomada, el desenfoque, la exageración de luz o la poca luz. Ellos decían que las fotografías desenfocadas provocaban movimiento. Estaban tratando de retratar el movimiento mediante estas fotografías mal tomadas. O que si habían varios enfoques, hacía que el espectador estuviera dentro de la fotografía. Toman esta fotografía inteligentemente y la usan como una fuente de inspiración, como una ayuda, no como una competencia. La fotografía revoluciona al artista plástico, ya que no necesita seguir copiando la realidad, sino que crea una nueva realidad. Los artistas impresionistas, sobre todo, acogen esta técnica, la desarrollan también de manera paralela y la dejan a su servicio. La fotografía influyó en el impresionismo directamente y en muchos otros estilos artísticos que la tomaron como apoyo o como registro para composiciones. La fotografía logró que el arte rompiera con las viejas corrientes artísticas, pero así la pintura logró demostrar la capacidad para recoger aspectos de la realidad que no siempre son visibles. Si podríamos definir esto, que la fotografía revolucionó la pintura, pero en ningún momento la pudo reemplazar, y tampoco la pintura puede reemplazar la fotografía. Pintores como Degas y sus bailarinas. Ahí tenemos un ejemplo de la fotografía y la pintura. Entonces, claro, no es la misma, pero sí podemos notar que hay mucha similitud en la posición, en el vestido, o sea, lo toma como referencia, como un apoyo. ¿Ya? No se desmerece, obviamente, una pintura que está apoyada en una fotografía, aunque en esa época sí se decía que a lo mejor tenía menos valor. ¿Por qué? Porque era solamente copiar la fotografía, ya estaba en 2D, no había que pasar de 3D a 2D, que es lo más complicado. Ya era solamente tomar el registro y traspasarlo
a dibujo, ¿ya? Pero siempre el artista coloca de lo suyo, de su propia perspectiva de la realidad, ya sea la exageración de los colores, en los tonos, en tratar de captar el movimiento, en la luz, en la sombra. Ahí tenemos otro ejemplo de las pinturas de Degas, de esta bailarina famosa, ¿cierto? Degas siempre se caracteriza por pintar bailarinas. Entonces aquí podemos notar en el relieve del vestido, ¿cierto? Los colores que contrapone entre una y la otra para resaltar también el fondo. También las pinturas de Monet. Monet fue uno de los pintores más importantes del impresionismo. De hecho, es uno de los primeros pintores impresionistas y también usa la fotografía como apoyo. Ya se dan cuenta, esto es una laguna con esta como flor de loto. Obviamente si nosotros observamos una fotografía, no, hay una similitud en cuanto a la composición, pero no a lo que le agrega el artista a su propia realidad, a la mirada distinta, ¿cierto? Una fotografía para todos es igual, en cambio una pintura se refleja de acuerdo al artista. Podemos ver el color que coloca, cómo trabaja, los detalles del agua. Esa es la mirada propia del artista. Ahí está el valor que le agrega a la obra. Incluso dicen que Van Gogh también utilizaba mucho lo que era la fotografía para apoyarse. El estilo impresionista trata siempre de captar el momento, la atmósfera, el lugar. Entonces el artista sale de su estudio con su atril a pintar al exterior. Entonces, como trata de captar la luz y la atmósfera, siempre tenía que pintar a cierta hora y en el mismo lugar, porque si se demoraba mucho iba a cambiar la luz, por lo tanto iba a cambiar el color y la sombra de lo que él estaba tratando de registrar. Entonces, cuando llega la fotografía es un buen aliado, ellos lo toman como un aliado, ¿ya? Porque captan el momento exacto y luego ya tienen la sombra y la luz y después solo ellos agregan el color, ¿ya? Insisto, cuando llega la fotografía rompe totalmente con lo que se estaba ya acostumbrado a ver, a tratar de pintar de manera realista, para tratar de replicar fielmente el rostro de un personaje. El arte estaba más ligado al retrato, a la pintura por encargo, no tanto a expresar a través de la obra. ¿Ya? Estaban como en una zona de confort, demasiado tiempo se mantuvo ahí, hasta que llega la fotografía y rompe, obliga al artista a crear una nueva realidad. ¿Ya? Crea, y el artista logra hacerlo, logra crear una nueva realidad y también toma la fotografía a servicio de ellos, sabiendo que jamás iban a poder reemplazar la fotografía y la fotografía jamás iba a poder reemplazarlos a ellos. Desde ahí empiezan a nacer un montón de estilos artísticos, ya el cubismo, el impresionismo, el hiperrealismo, que trata también de copiar, pero si uno lo ve es imposible, el arte naif, ¿ya? Etcétera. Todo proviene desde ahí, explota el pop art. Ya no es la necesidad de copiar la realidad, ya existe algo que lo hace, libera, por decir así, el arte. ¿Ya? Chicos, lean el texto que les dejo sobre la historia de la fotografía. Esto es para que ustedes más o menos puedan responder la última pregunta, analícenlo y eso, ¿ya? El viernes subo una retroalimentación mediante un video y ya luego la semana que sigue les subo una nueva actividad. ¿Ya? Que estén muy bien. Espero que tengan una muy linda semana. Chao.